Hola, bienvenidos a todos. Buenas noches para la revista Iberoamericana de Innovación Científica, Jatuaida, de la Extensión Universitaria de Boquete. Es de mucho placer tenerlos a todos ustedes con nosotros en esta noche, compartiendo esta conferencia a cargo del doctor Steve, quien presentaremos más adelante. Voy a dejarlos con la doctora Dolores Vélez, que es miembro del comité editorial de nuestra revista, quien iniciará esta actividad con la presentación del programa para esta noche. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias también por su importante puntualidad en espera de escuchar este esencial discurso dentro del mundo de la difusión científica. Estamos aquí con el programa general para la conferencia Revisión Sistemática, Investigar desde lo ya investigado, que nos presentará el doctor Steve Fernando Pedraza Vargas desde Colombia. Sin embargo, tendremos en este inicio además de darles la más cordial unas palabras por la doctora Nibia Gutiérrez, quien es directora editorial de la revista Iberoamericana de Innovación Científica, Jatuaida. Entonces, ella nos va a dar una explicación fundamental de los propósitos y de los alcances de la revista, en donde conformamos un grupo de colegas a nivel latinoamericano en apoyo a la construcción de esta importante revista, y que es importante que ustedes sepan en qué consiste el avance y por supuesto los alcances, y que por supuesto también ustedes están invitados a participar. Adelante, doctora Nibia. Muchas gracias. La revista Jatuaida está afiliada a la Extensión Universitaria de Boquete de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Estamos trabajando para que la revista salga con artículos con excelente calidad. Contamos con un comité editorial dentro de las cuales la doctora Vélez forma parte de ese comité editorial, el doctor Celso Mora, que también nos acompaña en esta noche, la doctora Lilia Muñoz, y estamos aquí presentes para poder compartir con ustedes esta información de relevancia que para nosotros es de suma importancia que ustedes conozcan. La revista es una revista del área de las ciencias sociales, una revista multidisciplinaria. Estamos trabajando con dobles pares ciegos, y nosotros pues estamos convencidos que ustedes nos darán ese voto de confianza, ya sea en este volumen que estamos trabajando o en los volúmenes siguientes, para poder entonces hacer uso de esa información relevante producto de las diferentes investigaciones que se hacen en Iberoamérica, para entonces cumplir con el propósito de la revista. Es una revista que apuesta a la ciencia abierta, es una revista que trabaja en la calidad de sus escritos y que también entonces forma parte de esa iniciativa de la Universidad Autónoma de Chiriquí para poder dar a conocer los resultados de investigaciones, ya sea a través de artículos originales, científicos, revisiones sistemáticas, y más adelante entonces le estaremos también proporcionando información de cómo realizar los envíos de sus artículos a la revista, y cualquier pregunta que tengan, pues nuestro correo electrónico es revista.jatuaida@unachi.ac.pa. Muchas gracias, y sin más entonces continuamos con el programa de esta noche. Muy amable, doctora Nibia Gutiérrez, muy amable por estas palabras que invitan a que sigamos construyendo y participando
con esta importante revista Hato Aida para la Universidad Autónoma de Chiriquí. En este sentido, también relevante y distintivo en este programa, donde vamos a tener a continuación la participación de la profesora Beverly Rojas, quien es directora de investigación de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Ella nos va a hablar, nos va a contextualizar acerca del compromiso de la UNACHI con la investigación y que, por supuesto, la difusión del conocimiento es parte esencial dentro de estos procesos y que es precisamente lo que habla de la calidad académica e investigativa de esta universidad. Adelante, por favor, ¿puede compartirnos, abrir su micrófono? Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los participantes en esta conferencia virtual, Revisión Sistemática, Investigar desde lo ya investigado. Gracias a la doctora Nivia por la invitación que nos ha realizado y bueno, desde lo que es la Dirección de Investigación dentro de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Estos procesos son de gran importancia, toda vez que en sí la investigación forma parte del norte de la universidad y es uno de los compromisos y de la misión brindar lo que es la prioridad a la realización de investigaciones dentro de lo que es el contexto universitario, con la participación tanto de docentes, investigadores, estudiantes y bueno, también están los administrativos. La misión es incrementar la productividad científica y para ello se trabaja constantemente en lo que es la normativa. En estos momentos la Dirección de Investigación tiene a cargo lo que es la elaboración de las reglamentaciones, ¿verdad? Para que se pueda impulsar de una forma más eficaz lo que es la parte de las publicaciones. Recientemente hemos estado en lo que es la redacción de un reglamento de estímulos para incentivar las publicaciones. Entonces, felicitamos estas iniciativas, como lo es el de la doctora Nivia, lo que es en la dirección, ¿verdad?, de esta revista, y también impulsamos, ¿verdad?, a que más docentes e investigadores dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí puedan llevar a cabo lo que es tener más revistas indizadas. Actualmente la Universidad Autónoma de Chiriquí tiene un número de revistas, ¿verdad? Pero hay unas más avanzadas, otras en proceso de indización, y la idea es que podamos tener mayor número de revistas próximamente, así como lo está haciendo, ¿verdad?, el proceso la doctora Nivia, tengamos más procesos de estos dentro de la universidad. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos a estos procesos. Felicitamos a la doctora Nivia por su dedicación en crear estos espacios que permiten hacer socialización de la ciencia, y el compromiso de la universidad es, ¿verdad?, estar participando y también proveyendo los escenarios para que el proceso de documentación científica y la producción científica se eleve cada vez más en número. Así que muchísimas gracias, y el compromiso de la universidad está en firme en estos momentos en nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí. Agradecemos también sus importantes palabras, profesora Beverly Rojas, porque todos sabemos que la investigación es un proceso necesario y obligado en nuestras universidades. Sin embargo,
la Universidad Autónoma de Chiriquí está más que nada invirtiendo todos los elementos necesarios en su recurso humano para que efectivamente las revistas científicas sean grande muestra de lo que en la universidad se produce, pero también esos enlaces fundamentales con colegas de diversos países que enriquecen y fortalecen los intercambios de conocimiento. Es así que Jato Aida es una revista multidisciplinaria y desde su nombre, como lo dice, iberoamericana. Entonces vamos en consonancia de las necesidades actuales para poder cumplir con los logros y objetivos que también usted ha planteado con la visión de la universidad. Muchísimas gracias. Pues es momento ahora sí de dar paso a nuestro conferencista. Voy a permitirme, antes de que él comience su relevante discurso, leer una breve semblanza de su trayectoria académica e investigativa. Bien, repetimos, el doctor Steve Fernando Pedraza Vargas es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, distinción magna cum laude de Venezuela, experto en psicología de la salud, Universidad Autónoma de Barcelona, España, especialista en psicología clínica con énfasis en neuropsicología clínica por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Psicología Clínica y de Familia por la Universidad Santo Tomás de Colombia, doctor en Neurociencias Cognitivas Aplicadas por la Universidad Maimónides de Argentina, postdoctorando en Innovación Educativa en Escenarios Emergentes por la Universidad Intercontinental de México, actualmente docente investigador de la maestría en Neurorehabilitación de la Universidad Manuela Beltrán, docente asociado del doctorado en Psicología de la Universidad Santo Tomás y asesor en desarrollo infantil y entornos protectores en diferentes ONGs. Saludamos cordialmente al doctor Steve desde Bogotá, Colombia, quien nos hace honor de presentar toda su experiencia y todo lo relevante que él tiene en afán de contribuir con Jato Aida al respecto de formar más autores y buenos autores en el día de hoy a través del discurso de las revisiones sistemáticas. El escenario es suyo, doctor Steve, bienvenido. Puede compartir pantalla. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias a la universidad y a la revista por la invitación que se me hace para construir conocimiento y tejer de alguna forma redes en Latinoamérica en torno a lo que nos apasiona a muchos y nos define como sujetos, y es esa posibilidad de contribuir al conocimiento y, por supuesto, transformar realidades. Estoy tratando de compartir aquí pantalla. Me sale que estoy inhabilitado. Esperemos un segundo mientras. Adelante, doctor Steve. Bien, sí, veo que ya puedo. Bien, confirmo que estoy compartiendo pantalla. Se ha iniciado, pero todavía no observamos. Ahí está. Listo, doctor. Bien, muchas gracias. He querido titular este espacio como revisión sistemática, investigar desde lo ya investigado. De alguna forma, porque cuando nos aproximamos a estos métodos, hacemos uso de publicaciones y de muestras de ejercicios investigativos que ya se han adelantado. En otros tipos de investigación, quizá la más tradicional, nos aproximamos a fenómenos, a problemas, donde tenemos preguntas sobre esas situaciones que empezamos a explorar. Pero resulta que en la revisión sistemática ocurre algo curioso.
y es que hacemos acopio de toda la información que ya venimos desarrollando sobre un área en particular para continuar un ejercicio investigativo. Y es desde los datos que ya se han reportado en diferentes medios, entre ellos públicamente publicaciones científicas, pero también desde, por ejemplo, ejercicios que se hacen desde textos no tan formales, donde se entra de alguna forma también a hacer uso de los mismos como elemento de una investigación. Durante mucho tiempo, la investigación tradicional, y quiero aquí incluir en tradicional tanto la intención de la metodología positivista como dialéctica en sus intenciones cuanti y cualitativa, planteaba la intención de desarrollar procesos investigativos donde se parte inicialmente de la construcción de lo que hemos denominado un marco teórico y un marco referencial. Y en ese sentido, el investigador estaba invitado a hacer la revisión de diferentes textos para aproximarse a construir los basamentos teóricos de su proceso de allí del investigar. Y en ese ejercicio revisaba textos, libros, revisaba artículos científicos y de alguna forma con los mismos se aproximaba a dar cuenta de las teorías, de los modelos y de los conceptos que de alguna forma daban base a su trabajo de investigación. Hace 10 años, el desarrollo de estos procesos de investigación conocidos inicialmente con una etapa inicial para ese proceso de trabajo de investigación dejó de ser solamente el sustento. Empezaron a cobrar sentido muchas de las investigaciones que se hacían y específicamente ese capítulo denominado marco teórico, marco referencial, para dar cuenta a otra forma de investigar. ¿Por qué? Porque eran tan rigurosos algunos procesos de construcción del mismo que hablaban de microinvestigaciones. De hecho, si recordamos algunos de los que estamos acá, nuestros primeros ejercicios de investigación, realmente construir un marco teórico conllevaba hacer acopio de mucha información y ser juicioso de alguna forma en lo que contribuía a la construcción de la misma. Esto no pasó desapercibido por los curiosos investigadores, que de alguna forma siempre estamos buscando mejorar en el desarrollo de nuestro proceso, y llevó a que empezara a hacerse con mayor detalle la revisión de estos procesos y posteriormente a desarrollar nuevas formas de investigar que podemos incluir dentro de lo que llamamos hoy como una revisión documental. Es así como el libro, que en algún momento formó parte de nuestra base o sustento, se convirtió también en un elemento que constituye una forma del investigar. Eso no desplaza, por supuesto, lo que denominamos o seguimos llamando como marcos teóricos y marcos referenciales. Al contrario, cualifica el ejercicio de los mismos. Cuando hablamos de una revisión documental, en ese sentido, hacemos alusión a una forma de investigar en el cual los documentos cobran un sentido central del proceso a través de esas revisiones bibliográficas, hemerográficas o archivistas que hacemos para obtener la información. Una primera clasificación desprevenida de la revisión documental se hace a partir de la fuente de información o los datos, que cabe señalar, aquí ya no es el sujeto, sino es precisamente ese centro de información. Y esto es clave cuando hacemos ejercicios tanto investigativos como esperamos hacer publicaciones, porque muchas veces se confunde el sujeto que es centro del artículo o del texto con la unidad de medida o de información, que repito, para una revisión documental siempre va a ser el texto, no el sujeto que permite la escritura del texto. Entonces, en esa primera clasificación hablamos de revisiones documentales que están centradas en investigaciones bibliográficas, investigaciones experimentales e investigaciones documentales. Las primeras, la investigación bibliográfica, apunta a investigaciones donde la revisión se centra en libros, en
la producción teórica en torno a un concepto y cómo de alguna forma estos mismos han recogido impresiones de otros textos, de otras producciones que permiten articular en el sentido narrativo los conceptos que se tienen sobre un constructo determinado. Hablamos de investigación experimental, en el caso de la revisión documental, cuando nos aproximamos específicamente a utilizar publicaciones científicas de revistas preferiblemente indexadas, así como de periódicos, para dar cuenta del constructo. Y hablamos de revisión documental de tipo documental específicamente cuando la fuente de información son expedientes, cartas, oficios, circulares, que comúnmente cobran sentido o relevancia, por ejemplo, en procesos de investigación en historia, en arte, en teatro, en filosofía. La revisión documental en ese sentido se centra en bibliográfica, experimental y documental propiamente dicha, cuando hablamos del tipo de elemento o unidad de análisis que conforma parte de la investigación. También tenemos revisión documental clasificada desde el método o desde la posición epistémica que dé cuenta de esa revisión que se hace. Si apuntamos a una intención epistémica positivista, postpositivista y un método cuantitativo, tenemos una serie de métodos que son diferentes, una serie de clasificaciones en la revisión que son diferentes a las que tendríamos si nuestra posición epistémica es dialéctica, compleja, por ejemplo, y el método es cualitativo. Cuando la intención es cuantitativa, vamos a hablar de revisiones documentales, bibliométricas, revisión sistematizada, que va a ser el centro de lo que estamos conversando en la noche de hoy, y revisiones sistemáticas que pueden apuntar a un metaanálisis. Cuando hablamos de una intención de método cualitativo, haríamos referencia a estados de la cuestión, a estados del constructo y a estados del arte, en donde podemos tener un foco allí en el estado del conocimiento y el estado de la investigación. Hasta aquí podemos evidenciar que muchas veces hemos utilizado cada una de estas clasificaciones para hacer una denominación de algo como si fuera lo mismo. En varios contextos, específicamente en el formativo, a veces he recibido proyectos en donde me dicen, por ejemplo, el estudiante está adelantando un proceso bibliométrico, a lo que yo hago referencia dentro de esta clasificación a lo cuantitativo y el primer grupo. Cuando voy a veces leer el proceso, resulta que no es una revisión bibliométrica, sino a veces es un estado del constructo dentro de la parte cualitativa. O muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de investigación mixta y decimos vamos a trabajar con la fase cuantitativa y alguien señala que está haciendo un estudio bibliométrico, una revisión sistematizada, alguien piensa que eso de alguna forma tiene que ver con el orden cualitativo. Creo que es una confusión en el sentido epistémico que subyace al proceso que se investiga y, por supuesto, en el alcance de la revisión que estamos adelantando. O hay quienes, en el peor de los casos, a veces señalan, pero ¿para qué hacer una revisión documental si para eso está el marco teórico o el marco referencial del proyecto? Porque seguimos con las ideas que señalaba en un principio, que una revisión documental tiene que ver con un marco, cuando resulta que el marco conceptual y referencial, si bien son parte fundamental de la investigación, dejaron de ser solamente esa revisión de textos hace ya una década para constituirse en una arista del proceso investigativo y ser claramente una forma más de investigar, así como los estudios experimentales, los estudios etnográficos. Hoy hablamos de la revisión documental, cuya clasificación por episteme o método puede tener que ver de alguna forma con lo que estoy señalando en esta parte. Es así como cuando hablamos, por ejemplo, de una revisión documental cuantitativa y hablamos de bibliometría,
da cuenta del orden de elementos métricos. En ese sentido, cobra relevancia y el uso de la estadística para hablar de una serie de aspectos que están presentes en los textos que estamos revisando. Vamos a ver más adelante cómo incluso hay fórmulas que se utilizan para identificar nivel de publicación, nivel de consistencia, dispersión entre los datos. Eso, desde la primera lectura, ya nos habla de un método netamente cuantitativo y distancia de esa revisión en el orden narrativo discursivo que pudiera tener algo cualitativo. Cuando nos aproximamos a una revisión sistematizada, conocida también como copying review, hace alusión a un ejercicio que quizás en lo estadístico no es tan riguroso, pero que parte de él para poder de alguna forma hacer una revisión que va más allá de la cantidad de datos que estoy obteniendo hacia la cualidad de los datos que se están reportando. De allí que continúa siendo cuantitativa en la medida que reporta una serie de información que después voy a entrar a analizar para dar un sustento del constructo o preferiblemente de la pregunta hacia la cual apunta el estudio. Y por supuesto, ya la revisión sistemática conlleva un ejercicio tanto estadístico inicial como el que hace la bibliometría, un ejercicio ya de revisión de esos datos y de la información como hace la sistematizada, pero tan riguroso que involucra a ambos y lleva a la construcción de lo que denominamos los metaanálisis. Los metaanálisis que no siempre son fáciles de construir porque requieren una base sólida en cualquiera de las dos vertientes, con la fuerza del dato que da la bibliometría y, por supuesto, el nivel de análisis que generaría lo sistematizado, conllevan de alguna forma entrar a trabajar con información que consideramos fidedigna y que de alguna forma la extrapolación de la información que se tiene de ahí es verificable y generalizable. Estas últimas palabras, fíjense que cobran sentido en una visión positivista y pospositivista. De allí que si mi revisión documental tiene esa intención, una bibliometría, una revisión sistematizada, una sistemática, será lo más apropiado para ese ejercicio. Pero si mi intención no es esa, sino conocer las características del constructo, aproximarme a lo que de alguna forma se lenguajea dentro del mismo, posiciones de teorías que subyacen a lo que se está trabajando en torno al mismo, creo que un método cualitativo sería más pertinente. Allí nos acercamos a hablar del estado de la cuestión, que involucra entrar a partir de textos a discernir elementos propios de la pregunta que se plantea en ese momento. Y ya no es una pregunta propiamente determinista, sino una pregunta que, por ejemplo, entra en el área de la problematización, el circular, tiene características diferentes para quien lo investiga desde allí. Hablaríamos de un estado del constructo que apunta a entender las miradas y las construcciones que se han dado a lo largo de las investigaciones que se consultan. Y desde allí es el análisis del metatexto que está incluido dentro de los artículos o la información que se ha consultado. Y por supuesto el estado del arte que se puede centrar en el del conocimiento de investigación, que aproxima una lectura mucho más compleja y dialéctica del ejercicio que se está haciendo en ese momento con la información. Es clave en ese sentido identificar de entrada cuál va a ser nuestra fuente de datos sobre el fenómeno que estamos de alguna forma en ese momento investigando. ¿Qué es lo más pertinente para lo que pretendemos de alguna forma desarrollar a través de una investigación documental? Y por supuesto, ¿cuál es la lectura que tenemos del fenómeno desde la distinción epistémica y el método más apropiado? El cruce de esa información va a hacer que nos aproximemos a un método riguroso, investigativo, que responda a nuestra pregunta, a nuestra lectura que hacemos del fenómeno y, por supuesto, que dé cuenta de los datos que podemos tener en torno a. Aquí cabe señalar que también
en las revisiones documentales, si bien en la que vamos a centrarnos, que es la sistematizada, cuenta específicamente de artículos científicos. En otros tipos de revisión documental también, como mencionaba, no solamente están los textos, sino se pueden tomar en cuenta fotografías, grabaciones. Hoy día con la tecnología y con los inmigrantes digitales, podemos quizás entender a los nativos digitales a través de análisis, por ejemplo, de TikTok, de diferentes imágenes, de videos que se graban en YouTube y permite documentar, acercarse acerca de esta otra forma de narrar. Porque la narrativa no solamente está en el texto científico, también está presente en lo visual e incluso, por ejemplo, en la literatura como poemas, por ejemplo. Vamos entonces a ir avanzando y centrándonos sobre lo que es esa revisión sistemática, esa forma de investigar desde lo que ya está investigado. Primero, es clave que tengamos en cuenta el proceso de la investigación. Y en ese proceso de la investigación, diferentes autores dan recomendaciones claves a tomar en cuenta cuando se hace una revisión. Bien, dentro de la línea general para esta parte, porque no solamente cabe en lo sistemático, sino en cualquier otra que podamos desarrollar. Primero, elegir con claridad el tema a investigar. Es importante que en el marco de preguntas que tengamos, podamos sintetizar en una de ellas lo que pretendemos entrar a revisar en ese orden narrativo de cualquiera de las implicaciones que tenemos, o bien de los textos, la fotografía, de libros, en la sistemática específicamente de los artículos que pretendemos allí revisar. Para luego entrar a definir la bibliografía básica acerca del tema. ¿Qué tipo de bibliografía es la que pretendemos ahondar? En el caso de la revisión sistemática, cuando hablamos de artículos científicos, hay diferentes niveles de publicados en revistas que tienen diferentes niveles. Cada una de ellas en su proceso inicial hacia la indexación y luego el establecimiento de niveles como Q1, Q2, Q3, Q4, se establecen una serie de criterios que empiezan a ser un filtro para ese ejercicio de publicación. De allí que mi revisión sistemática no es igual cuando yo tengo artículos Q3, Q4 a solamente indexados o a no indexados. Depende también del interés de lo que yo quiero de alguna forma revisar. Si tiene que ver con métodos verificables que están relacionados con intervención, quizás entre más alto el cuartil es más fácil de alguna forma encontrar esta veracidad en los métodos. La necesidad de la evidencia para el método positivista, postpositivista. Cuando llegamos a una intención de lo que se está haciendo en torno a un concepto, en el área de neuro, por ejemplo, hablamos de rehabilitación neuropsicológica, podría incluir cualquiera de los niveles mencionados, en la medida que lo que quiero averiguar es qué se hace, no la calidad de lo que se hace, no en los procedimientos investigativos, sino los avances en un procedimiento. Entonces, según lo que yo pretenda es que voy a entrar a hacer esa revisión de la bibliografía que cuento relacionada con el tema. 3. Elaborar fichas de información. Es clave que utilice técnicas, fichas que de alguna forma corresponden a ejercicios bibliométricos para poder registrar la información que necesito. Y entre más concretas y dirigidas a mi objeto de estudio, mucho mejor. Evita que redunde información y que perdamos tiempo haciendo registros de datos que posteriormente no vamos a manejar. 4, hacer lecturas rápidas de material, hacer una primera revisión que nos permite identificar algunos datos que no van a ser relevantes, publicaciones que posiblemente estén allí repetidas. 5, hacer una delimitación de la claridad del tema. A veces hay que centrarse en lo que pretendemos investigar, estableciendo unos límites, pero ojo, que los límites no sean tan cerrados que finalmente nos ha ocurrido en procesos de investigación, los cerramos tanto que nos quedamos de 1000 artículos, terminamos con 2, porque fuimos tan exhaustivos en la delimitación de la situación
que entonces sesgamos allí la posibilidad de que se incluyan más elementos que den respuesta a esa pregunta que estamos de alguna forma pretendiendo responder. 6. La elaboración de un esquema de trabajo. Hoy existen diferentes métodos, como vamos a ver en un momento, que nos permiten de alguna forma aproximarnos a dar un sentido riguroso a ese ejercicio exploratorio. Cuando hace algunos años, más de una década, hacíamos ejercicios de construcción de lo que llamábamos en ese momento marcos conceptuales. El proceso era más intuitivo y tenía, digamos, una serie de parámetros, quizás en torno a los años que se buscaba la información y el idioma. Hoy en día hay otra serie de criterios que permiten que el proceso sea más riguroso porque nos hemos distanciado de una intención de base conceptual para una investigación, para aproximarnos específicamente a un método investigativo y que cada vez cobra mucho más, tiene mucha más relevancia. De hecho, en el ejercicio de doctorado con los estudiantes, nosotros le pedimos la primera etapa, tiene que ser no un marco teórico, sino la revisión sistematizada o sistemática que puedan alcanzar de aquello que es su centro dentro del proceso investigativo. Permite un investigador con mucha más curiosidad hacia esa pesquisa que hace del acto narrativo. 7. Ampliar el material a consultar una vez delimitado el tema. La delimitación a veces nos abre nuevas ventanas de observación y eso es importante en el ejercicio que hacemos de investigación. Por supuesto, realizar una lectura minuciosa posteriormente del tema, construir esas fichas de análisis ya detallado con la información que hemos recopilado y entrar ya en la parte final del establecimiento muchas veces de las categorías que se desprenden de esa información que se ha obtenido. El primer punto para poder aproximarnos a desarrollar estos pasos que mencionaba son parte del proceso de la construcción de una revisión sistemática, como también de los otros estilos que hemos mencionado que hay de revisión documental. Parte de saber dónde vamos a obtener la información. Para el caso de la sistematizada, hablamos de artículos científicos, pero pueden haber otras fuentes de información, bases de datos relacionadas con esa otra unidad que no es para una sistematizada, pero pudiera entrar en el orden de una revisión para construcción del estado del arte, del estado del constructo. Entonces, por ejemplo, en prensa iríamos a hemerotecas a obtener la información relacionada con esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de informativos, y vamos de alguna forma a centros de medios de comunicación donde reposa la parte noticiosa. En el caso de las publicaciones, afortunadamente la tecnología nos ha permitido hoy en día no solamente tener espacios donde publicamos los artículos, sino en órdenes de revisión en sistemas que permiten organizar estos artículos que son publicados y que empiezan a hacer alianzas entre unos y otros para dar la cualificación de ese artículo que de alguna forma se produce. En ese sentido, en el área de investigación contamos con bases como PubMed, Scopus, entre otras, que permiten de alguna forma, entrando a sus bases, obtener la información que requerimos. Es tan fácil hacer revisión sistemática hoy en día que podemos, una vez que tenemos la pregunta, el tema específico, establecer una serie de palabras clave que se ubican en el buscador y nos ofrece toda la información relacionada con artículos publicados con relación a ese tema, lo que facilita que hagamos un ejercicio incluso de menos de un minuto en la obtención de la información que necesitamos en nuestra unidad de medida. Hace varias décadas el ejercicio no era tan sencillo. Teníamos que entrar a buscar casi artículo por artículo. Hoy simplemente con poner la información dentro de la base de datos salen los artículos. Incluso el sistema hoy en día permite elaborar gráficas y se pueden hacer cruces de variables para obtener mayor información de lo que de alguna manera pretendemos realizar. Hay algunas bases que son digamos, de licencia gratuita, otras hay que están adheridas muchas veces a centros de formación superior, otras de alguna forma son de índole privado. Lo importante es
que en esa selección revisemos bases que dan cuenta de nuestra área de formación. Algunas se centran en recoger artículos en depositorio relacionados con el área de salud, otras son más de ciencias sociales, otras tienen que ver con ciencias exactas, y si lo tenemos claro, ahorramos tiempo en la búsqueda y a veces la presunción de datos falsos. Porque si buscamos un artículo de ciencias exactas, por ejemplo, en sociales, lo más probable es que obtengamos muy pocos artículos y a veces interpretamos eso como que hay muy poco de tema y realmente es que estamos buscando en el lugar equivocado. Sabiendo por dónde explorar, vamos a obtener allí la fuente más apropiada. La exploración en estas bases nos permite seleccionar años de publicación, idioma, relacionado también con palabras clave. Algunas pueden estar relacionadas con la publicación de modelos teóricos. Se puede buscar, por ejemplo, niveles de tendencia de publicaciones durante décadas si nuestro estudio consiste en eso. De hecho, hace un par de años asesoraba un trabajo investigativo de alguien que en proceso de pandemia pasó en varias instituciones donde como no se podía tener un proceso de campo directo, se hicieron varias revisiones documentales. Entonces, algunos exploraban, por ejemplo, la tendencia a hablar de intervención en torno al acto suicida durante los últimos 10 años en comparación con lo que se hablaba en los años 70. Entonces, permite ver allí cómo hemos variado no en ciertas técnicas, pero en otras cómo se mantenía a pesar del cambio en la década y por supuesto en la producción de información. Salen de alguna forma diferentes datos según el tipo de pregunta que podamos hacer y cada una generalmente es más rica que la otra. Una vez que nosotros obtenemos, por supuesto, lo que corresponde a la unidad de información, los datos, hay técnicas para organizar esta información. Para eso se han ideado técnicas, una de ellas, o la más conocida, es la técnica Prisma, que permite organizar de alguna forma ese ejercicio exploratorio. En pantalla podemos ver un ejercicio que se plantea de alguna forma para una revisión narrativa relacionada con un tema puntual. Y todo Prisma no necesariamente es el único, hay otros que pueden servirnos de referencia. Establece primero el número de registros que se identifican en esa exploración inicial. Se establecen en el criterio cuáles están repetidos para poder ir ordenando cantidad, por ejemplo, de la exploración inicial 1000, y hemos identificado en el grado de repetición 100, lo cual haría que nos quedáramos solamente con 900 artículos. Entramos a revisar aquellos que, por ejemplo, son citas duplicadas, a veces por errores más de tipo ético. Hay personas que publican un mismo artículo en diferentes países, en otro idioma o la misma fuente. Esto nos permite allí eliminar esos artículos por dupla y luego entrar a hacer ejercicios, por ejemplo, de identificar exactamente con qué artículos trabajaríamos, cuáles artículos, por ejemplo, descartaríamos por razones de que la teoría, el concepto, la manera en que se abordan no necesariamente va en la dirección de nuestra pregunta. Pasamos luego a quedarnos con específicamente los artículos que por elegibilidad cumplen los criterios que nosotros necesitamos y en ese sentido ya pasar a hacer el ejercicio de síntesis específica de la información que requerimos de ese grupo que finalmente ha quedado. Se sorprenderían que muchas veces hacemos exploraciones donde salen 2.000, 3.000 artículos y finalmente a veces uno se queda con muestras de 20 artículos, 100 artículos, después de haber hecho todo ese ejercicio de inclusión y exclusión a partir de una serie de criterios que han sido establecidos. Y es con esos 20 finales, 100 artículos que queden con los que vamos a realizar el proceso ya de investigación propiamente. Y dependiendo lo que pretendamos hacer con la información, o bien identificar categorías comunes para entrar a establecer elementos que estos artículos nos proporcionan sobre las categorías, cuando hablamos, por ejemplo, de una revisión sistematizada, o hacer ejercicios sobre elementos puntuales, sobre cuál es el autor más citado en estos artículos, cuál es, por ejemplo, el método más empleado en los mismos,
cuál es la posición epistémica más referenciada como sustento de la investigación, cuál es el grupo muestral más utilizado en ese tipo de investigación, como de orden más bibliométrico. Cuáles son las revistas que en ese tema tienden a publicar más sobre lo que se esté de alguna forma allí señalando, o cuando combinamos toda esa rigurosidad que nos da la parte métrica con ese análisis de categorías que se empieza a dar fortaleza para lo que sería una sistematizada y, por supuesto, ampliar en ese sentido hacia un metaanálisis posiblemente. Cuando hacemos investigaciones que están dentro de la parte cualitativa, se puede seguir esta ruta, pero ya no nos interesa la cantidad de artículos, sino lo que el artículo en información nos ofrece, el sentido del metatexto. Muchas veces en investigaciones cualitativas se ofrece información de estudios que se hacen dentro de la rigurosidad, pero paradigmáticamente habría una ruptura, porque para nuestra mirada cualitativa no interesa la cantidad y la evidencia del dato. O cuando se trabaja en investigación cuantitativa y pretendemos tener la evidencia de la información y entramos a exagerar, para un cuantitativo sería una exageración, entrar a hacer un análisis de elementos metatextuales cuando lo que le interesa es el dato que permita la comprobación. Entonces, fíjense que depende como desde donde yo me pare, hay una forma de hacer la revisión documental y una pertinencia del ejercicio. La revisión sistemática apunta más a ese ejercicio más pospositivista, positivista, que desde una lectura cualitativa, donde me interesa es el estado del constructo, el estado del arte. Y hay investigaciones que, por ejemplo, pues, hemos desarrollado donde de los conglomerados que salen de esas revisiones de artículos, nos quedamos con un artículo y empezamos a analizar el metatexto que subyace a la manera en que el artículo está escrito y nos proporciona la información dentro de esa mirada cualitativa tan rica como la que proporcionaría la cantidad del dato para una mirada cuantitativa. Una vez que se tiene la información que se va a utilizar para la investigación o la unidad de datos, que les decía se desprende de las bases de datos que ya contamos, se establece una técnica, puede ser la técnica Prisma para hacer el proceso allí de rigurosidad científica, y hoy en día se plantea que estos protocolos que se siguen de revisión deben registrarse. En ese sentido, se suben a Cochrane o se utiliza Próspero o Campbell, que son centros de información que se han dado a la tarea de mirar la rigurosidad de los procedimientos sistemáticos y que buscan de alguna forma ser garantes de ese proceso. En una revisión sistemática no basta con este procedimiento que hemos señalado, sino se requiere que una vez que yo lo tenga pares en el área que puedan garantizar que esa revisión que hice fue fidedigna. Y para hacer doble ejercicio de revisión, existen estas, áreas dedicadas en diferentes centros de investigación y universidades a la revisión de esos procedimientos o protocolos para dar fe de los mismos. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio riguroso, lo sube a centros de investigación desarrollados desde Cochrane y Campbell o por la Universidad de Nueva York, la Universidad de York en el Reino Unido, en donde está el programa Próspero, que es el que aparece aquí en la parte superior, y ellos dan garantía de que esa revisión realmente ha sido dentro de lo que de alguna forma se establece como parámetros para realizar la misma. Teniendo ese aval, pasamos, lógicamente, a hacer ya el registro de la información. Para eso se utilizan diferentes herramientas. Voy a mencionar ahorita aquí algunas generales y luego específicamente la herramienta tradicional que utilizamos en la sistemática. En las revisiones generales, documentales que he mencionado, podemos utilizar fichas hemerográficas donde se hacen registros de hechos noticiosos, por ejemplo. Fichas videográficas o filmográficas que se utilizan, por ejemplo, en la investigación en el cine
que se utilizan en comunicación social o cuando tenemos una investigación comunicativa, pero nuestra área de información es otra. Entonces, en ese sentido, se llenan fichas que dan cuenta de ese acto visual que estamos registrando. Fichas electrónicas que permiten, lógicamente, recoger información que reposa en la web. Fichas audiográficas relacionadas, por ejemplo, con audios que recogen hechos informativos, que recogen, por ejemplo, relatos que se dan en torno a situaciones in novo, y fichas iconográficas que se emplean muchísimo en las artes visuales, que tienen que ver con la parte de pintura, fotografías, fichas de archivo que recogen manuscritos, cartas, son muy empleadas en esa investigación documental que tenemos de hechos, por ejemplo, que se han dado en comunidades, que lo podemos adelantar o bien como tal en el área de historia, pero también, por ejemplo, en la política pública, cuando desarrollamos actividades con comunidades que nos dan cuenta de un proceso allí que se da con ellos. Por ejemplo, en los ejercicios que se hacen con grupos étnicos, es interesantísimo este registro de archivo que podemos lograr muchas veces. De su manera es dar significado a nuevos procesos o a situaciones que estamos leyendo desde otra mirada más urbana. Específicamente en la revisión sistemática, utilizamos fichas, entre ellas la muy popular RAE, que es una ficha de registro que permite identificar inicialmente el nombre del documento o el título, la referencia que tendría este documento si lo manejamos dentro de una de las normas, que puede ser APA, Vancouver y CONTEC, el objetivo que pretende la investigación, la intención metodológica, la conclusión y recomendación que da el proceso, y luego viene una parte que cambia de acuerdo al tipo de ficha RAE. Hay RAE solo descriptiva, RAE interpretativa, RAE analítica, y dependiendo mi intención con la ficha es que yo hago ese último registro en la casilla final. Esto también es importante tenerlo claro cuando hacemos esa descripción ya desde la parte de Prisma, qué es lo que yo pretendo obtener de esa unidad de medida, de ese artículo, porque va a ir directamente a contribuir a obtener la información que yo necesito. Realmente la información inicial es más de referencia y nos permite hacer un registro que es más métrico. La parte final de la ficha con la intención interpretativa, descriptiva o analítica es la que conlleva esa cualificación y elaboración de categoría y le daría el sentido al número. La revisión sistemática, en ese sentido, por eso la titulábamos la investigación de lo ya investigado, porque es entrar a leer ese orden de conclusiones y discusiones que otros han hecho en el acto investigativo y que va a ser la materia prima de lo que yo voy a utilizar en este momento cuando hago la investigación. El análisis, cuando entramos al análisis del proceso de las revisiones sistemáticas, es importante que tengamos en cuenta que hoy en día, más allá de solo documentar y informar lo que el texto me señala, que era lo que teníamos como idea hace 15 años cuando elaborábamos marcos teóricos y referenciales, ha cambiado. Sigue en una intención de reportar información cuando construimos marcos, que obvio es parte fundamental de nuestro ejercicio investigativo, pero cuando hacemos investigación desde la revisión documental, ya es otra cosa. Ya es una intención de ver la calidad del texto antes de realizar procesos de interpretación, bien dentro de la parte cuantitativa o bien dentro de la cualitativa. Se asumen algunas leyes claras del proceso bibliométrico y en ese sentido hago referencia a dos que nos ejemplifican a qué hago referencia. Por ejemplo, una vez que se obtienen los artículos con los que vamos a realizar el proceso de análisis, ya la unidad muestral, identificamos la ley de productividad de autores. En la ley de productividad de autores, fíjense que aparece una fórmula y nos habla de cómo empezamos a hacer el cálculo realmente si los artículos que hemos seleccionado nos ofrecen información de los autores más relevantes en torno al tema. Hago un ejercicio simple. Si yo estoy haciendo una investigación sobre
los inicios del psicoanálisis debería tener documentos que dieran cuenta de quién, de Sigmund Freud. Y resulta que si yo hago esa investigación y ninguno de mis artículos por la ley de productividad de autores es reportado por él, y en su momento hablamos de las cartas que escribió Freud, realmente la investigación o lo que yo esté hablando de los inicios del psicoanálisis no sería lo suficientemente robusto. En ese ejemplo me refiero a que dependiendo del tema que yo esté desarrollando, hay autores y hay teorías que son o están a la vanguardia relacionadas con algo puntual. Y se supone que debería tener dentro de la bibliografía que estoy revisando, dentro de los artículos, elementos que me den cuenta de eso que estoy de alguna forma documentando. En la ley de productividad de autores se establece de alguna forma criterios para identificar si los autores con los que yo estoy realizando la investigación realmente son los clave en ese tema que se reporta y establecer hasta qué punto también no hay coincidencias, porque también no sería adecuado que yo reporte una investigación de este lado quedándome con lo que habla una red. Hoy hablamos de redes de investigación donde hay 10, 20 personas, por ejemplo, investigando sobre un tema. Y por supuesto hay una producción alta de esa red en torno a esa temática. Por accidente pudiera ser que yo tomo justamente el 80% de mi muestra coincide con lo que esa red ofreció. Entonces mi investigación ya no es sobre el tema que esté abordando, sino es una investigación que está ofreciendo la respuesta que esa red ha dado en torno al tema. Entonces es importante hacer ese ejercicio de exploración que me permita desde la ley de producción identificar si tengo el autor que es clave que esté allí y por supuesto que no haya un exceso, casi ni por exceso ni por defecto, que de alguna forma limite ese proceso. Tengo la ley de dispersión de la bibliografía que me permite ver la tendencia hacia dónde está el ejercicio allí escritural, cuáles son esas subtemáticas, cuáles son esas subcategorías, hacia dónde empieza a guiarse la información y tener representatividad de las mismas en el análisis y que no haya un sesgo porque estoy haciendo el análisis de 7 categorías con la categoría 1 y 4. Y por supuesto mis conclusiones van a apuntar a la categoría 1 y 4 y hay un sesgo inicial porque la categoría 2, 3, 5, 6 y 7 no quedaron suficientemente documentadas. Repito, también depende de la intención de lo que yo pretenda allí trabajar. Otro de los elementos que cobran relevancia en el análisis hoy en día son los indicadores bibliométricos. En estos indicadores bibliométricos se habla de indicadores, por ejemplo, personales, de producción, de dispersión, de colaboración, de obsolencia, de forma y contenido. Los mismos nos permiten ver hasta qué punto la referencia que se hace en el acto narrativo en un artículo de investigación no necesariamente es producto de una actividad investigativa, o puede serlo, pero cuando abordamos discusión y conclusión de ese producto, hay elementos que dan cuenta más de la producción científica que el autor quiere posicionar que de alguna forma de los datos que se están obteniendo en el momento. O a nivel, por ejemplo, de dispersión, como no necesariamente la muestra de la cual se obtuvo la información es la más indicada y las conclusiones del mismo se aproximan, por ejemplo, a datos que realmente no permiten ser replicables. ¿Cómo puede haber una no coincidencia de un método, por ejemplo, una investigación dialéctica y resulta que el artículo se construye como pospositivista? Difícilmente con los filtros de las revistas pasan, pero hay sorpresas y eso debemos de alguna forma limitarlo en nuestro ejercicio para que realmente tengamos los artículos con mayor nivel de calidad, con mayor coherencia, con mayor sentido antes de establecer un análisis de unidades de medida que no sean confiables. Afortunadamente, hoy en día muchas revistas ofrecen la posibilidad de entrar a mirar cuántas veces ha sido citado un autor, el nivel de referencia de este en torno a una temática en particular,
el número de documentos que este autor puede tener relacionados con la misma temática, las tendencias de publicaciones sobre temas, sobre lo que publica el autor o sobre la misma revista, que nos van a orientar ese análisis de alguna forma que se hace métrico. Cabe señalar, esto cobra mucho más sentido cuando nuestra intención es revisión documental bibliométrica. En la investigación sistemática es referente para, conjuntamente con lo que tomamos del análisis categorial, cualificar el análisis del dato. En las bibliométricas muchas veces podemos hacer acopio de ejercicios que ya se hayan hecho previos para poder entrar a hacer una depuración de los datos que tenemos allí como unidad muestral. No necesariamente tiene que pasar por un ejercicio que a veces otros autores ya han realizado en la parte, por ejemplo, métrica. Afortunadamente, la investigación, gracias a la tecnología y al desarrollo de inteligencia artificial, permite hoy en día que podamos utilizar bases como BuzzWeaver, en la cual ingresamos, seleccionamos, por ejemplo, los años que queremos consultar, la temática, el idioma, hacemos una serie de filtros y nos aparece, por ejemplo, mapas como el que tenemos ahorita aquí en pantalla, que nos organizan la información ya por tendencias. Antes teníamos que hacer ese análisis que mencionaba. Una vez hacíamos la exploración, entrar nosotros a hacer juiciosamente trabajo artículo con artículo. Hoy en día, mediante diferentes sistemas, se hacen cruces de información y aparece no solamente reportado por tendencias, sino podemos saber los artículos asociados a cada uno de los conglomerados que se establecen. Y eso nos facilita el trabajo para entrar solamente a hacer la parte analítica y textual que permita aproximar un hecho del conocimiento en la investigación. Programas como estos también nos permiten el desarrollo de gráficas en tendencia de mapas de nubes hacia dónde está de alguna forma aproximándose una información. Podemos hacer tanto en el estudio sistemático como en el bibliométrico y también es relevante para la actividad que queremos a veces hacer de estado, sobre todo el constructo, porque nos permiten organizar, ver en una representación visual la organización de palabras que giran en torno a una intención que tenemos allí investigativa. Es clave que tengamos en cuenta que en este ejercicio, independientemente estemos confiando en ese proceso que hacemos de las publicaciones a las cuales tenemos acceso, tratemos de alguna forma de seguir una serie de reglas éticas que cualifiquen el ejercicio del cual se desprende el proceso que se realiza. Tratar de ir a revistas dado que hablamos de publicaciones, a revistas que sean reconocidas dentro de diferentes criterios que se establecen para las mismas, que entremos a hacer esa revisión para evitar duplicidad de artículos, que procuremos de alguna forma mantener la información tal cual como los autores la reposan en su discusión y conclusión y no entrar a generar una interpretación de algo que no necesariamente un autor dijo en un momento determinado. Que podamos en lo posible siempre ir a la base inicial donde reposa la información y que, por supuesto, cuando un artículo, independientemente de su calidad narrativa, no necesariamente pase los filtros que establezcamos métricos, lo incluyamos en los análisis, porque eso sesga el proceso de investigación y conlleva a que estemos de alguna forma investigando sobre lo ya investigado con información que no es necesariamente la que el autor necesariamente quiso comunicar. En síntesis, podemos decir que en las revisiones sistemáticas es clave, primero, tener una pregunta de investigación que sea clara y, si es posible, de acuerdo a lo que se establece en el área, por ejemplo, de la salud, para el trabajo con la pregunta PIC. Si no estamos dentro del área, igual dentro de otras propuestas que se hacen para que la pregunta reúna lo que necesitamos para hacerla más operativa. 2, una estrategia de búsqueda que sea clara y reproducible.
En ese sentido, cuando yo la diseñe, pueda ser seguida por otros autores. Si ellos quisieran realizar la misma, les daría la misma base de datos, los mismos artículos y posiblemente la misma conclusión. En la medida que eso hace que el procedimiento realmente sea riguroso. Si cada quien, al utilizar el mismo procedimiento, obtuviese diferentes unidades de análisis, otras interpretaciones, no necesariamente sería lo más adecuado este procedimiento de revisión sistemática. La selección 3, la selección debe ser apropiada de estudios que de alguna forma den cuenta de la extracción de los datos. En ese sentido, podemos acudir a diferentes procedimientos que nos proporcionan hoy las bases de datos para dar cuenta de alguna forma de esa información y que ya hacen filtros que no necesariamente pasan por la subjetividad que podemos tener allí como humanos. 4, evaluación de la calidad de la evidencia. Hay procedimientos métricos que nos permiten identificar la calidad de la información y que apuntan a cualificar la unidad de medida. Y por supuesto, en la medida que esos procedimientos sean robustos, podemos aproximarnos a hacer un metaanálisis. Cabe señalar, a veces se confunden metaanálisis con otro tipo de procedimiento, posiblemente en unos años gire hacia allá. Por ahora es el análisis que se sigue en la revisión sistemática, pero que al ser la revisión tan rigurosa, tan juiciosa, permite hacer diferentes cruces en el proceso de análisis que marcan un proceso mucho más rico que el que podríamos tener en una investigación común, por llamarlo de alguna forma, que venimos realizando con otros procedimientos no necesariamente llamados documentales. En ese sentido, estos elementos nos llevan a pensar y a entender los datos dejaron de ser datos hace mucho tiempo, en la medida que hoy hay una nueva manera de entendernos y que esa información que considerábamos arrojaban solo las investigaciones cotidianas, naturales, hoy reposan en diferentes bases y son tantas que se pueden entrar a reorganizar e interpretar a través de ciertos filtros para dar otras respuestas que quizá en mi investigación inicial no necesariamente pretendía. Por eso investigar sobre lo investigado es una forma de investigación que hoy tiene más adeptos e incluso algunos consideran que realmente es lo que más se aproxima a ese ejercicio de ofrecer información con más personas en ese acto del lenguajear. Porque no solamente es mi discurso y de mis compañeros de investigación, sino de toda una red e incluso lo que comentábamos al principio, ¿por qué no? Cuál es la tendencia que hay en Latinoamérica sobre un constructo y la manera de llegar a respondernos precisamente a través de ejercicios como este. Muchísimas gracias. Agradecidos con usted, doctor Steve, por esta amplia información que nos sirve de contexto, que nos sirve de preámbulo para quienes trabajamos revisiones sistemáticas. Es fundamental conocer estas bases conceptuales de las mismas, saber diferenciar exactamente qué es lo que estamos haciendo al respecto para aplicar el método y la técnica correcta en su realización. Obviamente, y además sumando las cuestiones de tecnología que hoy en día se ofrecen para poder construir una revisión sistemática, también para poder controlarla. Es así, hay softwares importantes, pero que sin duda lo que usted nos ha aportado en esta noche es totalmente fundamental y esencial también para quienes apenas están en el camino de la publicación científica, porque de repente se tergiversan los tipos de revisiones o se reduce el discurso pensando que es suficiente cuando hay desviaciones importantes al respecto de un tipo u otro de revisión. Estamos muy agradecidos con usted desde la revista Jatuaída por esta importante intervención
Voy a dar paso a dos preguntas. Por aquí alguien ya tenía levantada la mano. Dos preguntas para que el doctor Steve pueda enriquecer lo que de entrada ya nos ha compartido y que efectivamente pueda retroalimentar en este momento. ¿Quién abre micrófono, por favor? Muy buenas noches. No sé si me puede Buenas permitir. noches. Muy buenas noches. El quien le habla es Javier Ricardo García desde Perú. Quiero agradecerle por la exposición y a la vez también por compartir la experiencia y el conocimiento que es muy importante en la etapa de la investigación. Mi pregunta es lo siguiente. Bien es cierto, dentro de la etapa de la investigación ya encontramos, cuando hablamos en la aplicación de los métodos experimentales, de acuerdo a la revisión científica y en los avances, encontramos nuevos ajustes a los temas, lo que hemos investigado. Entonces, a veces se encuentran ciertas contradicciones. Entonces, ¿cómo podemos reajustar esa investigación a lo que ya se ha encontrado y a lo que hemos encontrado un nuevo procedimiento o una nueva conclusión? Me gustaría esa parte que nos podía aclarar. Sí. Cuando nosotros estamos desarrollando un proceso de investigación, como comentaba, es clave esa construcción del marco teórico, en este caso, cuando hablamos de experimentos, que nos dé cuenta de la evidencia que hay en torno a lo que pretendemos de alguna forma aplicar. Es decir, esa técnica o metodología que yo puedo utilizar en un momento de intervención dentro de mi experimento, cuántas evidencias tiene de haber sido efectiva sobre aquellas que tiene de no necesariamente haber tenido la misma conclusión. En principio, si mi intención es corroborar una técnica, estaría guiándome por la intención de lo que demuestra que ya se ha comprobado que tiene resultados efectivos. Si mi intención es ofrecer una nueva mirada en torno a ese mismo procedimiento, puedo entrar a revisar las variables que no fueron controladas durante el proceso de la investigación no efectiva para entrar a mediar en las mismas en el desarrollo de la que yo estoy haciendo en un momento determinado. La intención es que yo pueda robustecer mi intención y el por qué estoy mediando sobre unas situaciones y no otras en ese proceso investigativo. Si lo que yo quiero es de alguna forma mostrar resultados que se han tenido con esa técnica, puedo quedarme con ambas miradas, entrando a señalar cómo ese procedimiento A tuvo ciertos resultados cuando se daban ciertas condiciones y tuvo una respuesta diferente cuando se presentaban otras. Entonces, en ese sentido, la revisión que yo hago lo que va a hacer es cualificar el sentido de mi intervención, uno. Dos, mostrar cuáles son las variables extrañas a entrar allí a controlar a partir de lo que estas investigaciones me están señalando. Y tres, quizás alentar nuevas formas o nuevas maneras de realizar ese procedimiento A, que pasaría a ser ya un procedimiento B. Nos da, digamos, el camino, la ruta a poder realizar, considerándolo como marco teórico, como marco referente, como revisión sistemática, ya tendría otra lectura. Gracias por su amplia e importante respuesta, doctor Steve. Gracias por la pregunta, Javier Ricardo. Tenemos otra intervención, por favor, alguien que había levantado la mano. ¿O pueden abrir su micrófono? Aquí en el chat de la reunión están solicitando las diapositivas, están solicitando la grabación, agradeciendo la información. También la profesora Beverly Rojas invita a escribir a la Dirección de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
Y pues bien, haremos llegar la información correspondiente. En este sentido y sobre la misma temática de esta serie de conferencias originadas desde la revista Jato Aida, la intención es invitar a las colaboraciones y sobre todo pues seguir formando autores con la información más correcta en el sentido de la elaboración de los artículos científicos. Aquí en el escenario tenemos presentes dos colaboradores más del Consejo Editorial de la revista, el doctor Celso Mora desde Paraguay y la doctora Sosiré Ortega desde Venezuela. Por favor, alguno de ustedes que abra su micrófono, su cámara y puede invitar al auditorio a nuestros investigadores más experimentados, a nuestros investigadores más noveles para que participen y publiquen en nuestra revista. ¿Pueden abrir su cámara y micrófono, miembros del Consejo Editorial? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Agradecer el espacio, doctora Vélez, felicitarle al doctor Steve por su magnífica disertación y aprovechar este espacio para invitarle a los nobles investigadores a que envíen sus artículos para la publicación en nuestra revista Jato Aida. Entonces, instarle a que nos envíen sus colaboraciones para publicación. Estamos abiertos a ello. Gracias. Gracias, doctor Buenas Celso, y noches. sobre todo reafirmando que recibimos revisiones sistemáticas, lo que ahora nos acaba de enseñar y perfeccionar el doctor Steve. Adelante, doctora Sosiré desde Venezuela. Buenas noches, saludos, gracias por esta invitación y pues sí, los invitamos a publicar en la revista en este, escenario epistemológico investigativo donde la profesora Dolores nos ha invitado a crecer intelectual y también a nivel investigativo. Y pues desde Venezuela, como profesora titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y parte del comité científico de la revista, los invitamos a enviar sus artículos para publicarlos en la próxima edición. Muchísimas gracias, doctora Dolores. Gracias a ustedes por formar este gran equipo y seguir trabajando en continuo para hacer crecer a la revista. La revista por sí sola no puede esperar a que alguien se acerque para publicar. Es una visión contraria, la visión de los comités, tanto editoriales como científicos de Jato Aida. Pretendemos dar a la comunidad académica y científica información necesaria, información relevante para seguir construyendo el conocimiento juntos y continuar aprendiendo todos juntos y de la mano para poder lograr no solo este proyecto, sino todos los que desde el apoyo de los responsables y las autoridades de investigación de la Universidad Autónoma de Chiriquí tienen a bien apoyar este tipo de actividades y proyectos. Es así como pediría abrir el micrófono y la cámara si está presente el doctor Pedro González Birman. Perdón, no ubico si está con nosotros el doctor Pedro González Birman, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Bien, el vicerrector creo que no está ahora mismo, tal vez ha tenido problemas de conexión.
Sin embargo, desde la Dirección de Investigación y en sí de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado podemos compartir cualquier tipo de interés colaborativo y hacerlo llegar, ¿verdad?, al vicerrector. Y de hecho, desde la Dirección de Investigación, que forma parte de la Vicerrectoría de Investigación a cargo del doctor Pedro González, el esfuerzo y las puertas están abiertas para el intercambio y el trabajo colaborativo a nivel nacional y a nivel internacional. De hecho, para nosotros nos enorgullece muchísimo formar parte a través, ¿verdad?, de la revista Hatuaida y con el contacto de la doctora Nibia Gutiérrez de estas experiencias. Y como lo mencionamos anteriormente, nuestra universidad se encuentra en los procesos de fortalecimiento de las revistas y parte de estas experiencias son un aprendizaje necesario, como mencionamos, para las personas que se están iniciando y también para fortalecer los espacios de los investigadores, ¿verdad?, que ya tienen una trayectoria. Entonces, de parte del doctor Pedro González, que es el vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí, tenemos las puertas abiertas y todo el interés, ¿verdad? Y también la dirección en esta línea del norte de potenciar trabajos colaborativos para potenciar también entonces lo que sería el aporte sustancial, ¿verdad?, de la producción científica. Sabemos muy bien que una investigación, para poder que exista, debe estar publicado. Entonces, fortalecernos entre todos a través de la colaboración científica y poder entonces llegar a lo que es esa cúspide en la investigación, que es en sí lograr las publicaciones y elevar ese número. Entonces, de parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí, estamos en ese sentido con las puertas abiertas para desarrollar estos procesos de colaboración. Gracias por sus palabras que reafirman todas las intenciones y propósitos hacia nuestro auditorio, que tienen el sentido de irnos acompañando todos juntos. No solamente es un beneficio propio o único, sino crecemos todos juntos en este mundo académico e investigativo. Procedemos entonces a dar el enorme agradecimiento a nuestro expositor del día de hoy, el gran conferencista doctor Steve Fernando Pedraza, que desde Colombia nos engalanó en esta sesión con una riqueza enorme de conocimiento acerca de las revisiones sistemáticas. Reafirmo que Hatuaida recibe revisiones sistemáticas y que el día de hoy se llevan una orientación fundamental para poder construirlas al respecto y estar a la vanguardia en formas de publicación científica. Gracias, doctor Steve. No está por demás decir que usted también es parte de nuestro comité científico y que es un honor tenerlo en este gran equipo de trabajo. Estaremos en contacto con usted para extender la constancia correspondiente y bueno, pediríamos entonces a la doctora Nibia Gutiérrez si nos ofrece unas palabras finales, además de agradecer al auditorio aquí presente. Adelante, doctora Nibia. Bueno, muchas gracias. Como directora de la revista Iberoamericana de Innovación Científica, Hatuaida, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por asistir a esta conferencia que muy magistralmente ha desarrollado el doctor Steve Fernando Pedraza Vargas desde Colombia. Para mí es motivo de orgullo conocer que parte de nuestro comité científico, el doctor forma parte de nuestro comité científico, está contribuyendo y colaborando activamente con las actividades que realizamos en la revista. Su conferencia, doctor, fue muy enriquecedora y nos brindó una visión muy profunda sobre la importancia de la revisión sistemática
en la generación de nuevo conocimiento. Quiero reconocer entonces y agradecer al equipo editorial de nuestra revista, en especial a la doctora Dolores Vélez, quien nos acompaña desde México, al doctor Celso Mora, quien nos acompaña desde Paraguay, a la doctora Sonsiri desde Venezuela, y a todos ustedes que nos acompañan desde Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, México, Ecuador. Y de igual manera, entonces, ese interés y ese entusiasmo que han demostrado en la asistencia de hoy, queremos que se concretice en recibir de parte de ustedes esa confianza a través de sus artículos científicos. En nombre de nuestra revista, pues reitero el agradecimiento, seguros de que han obtenido nuevos conocimientos y que sus perspectivas para aplicar estos conocimientos a sus investigaciones han sido ampliadas. El compromiso de nuestra revista es continuar trabajando para promover la investigación científica, ofrecer esos espacios de aprendizaje y colaboración, y los invitamos entonces a contribuir con ella. Agradecemos también de la Universidad de Panamá, de UDELAS, de la Universidad Tecnológica. A nivel nacional también nos acompañan representantes de estas universidades públicas y privadas. Doctor Pedraza, esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros y que prontamente podamos tenerlo tal vez de manera presencial en nuestra extensión universitaria de Boquete de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a la cual está adscrita la revista Hatuaida. Muchas gracias. A todos los invitamos a que registren su asistencia y obviamente a través de esas manifestaciones que han tenido en la interacción sobre el chat, pues le haremos llegar la grabación de esta actividad porque sabemos que va a ser de mucho provecho. Nosotros apostamos a la ciencia abierta, apostamos al compartir y que estos espacios contribuyan no solamente a nuestra universidad y a los asistentes a estas conferencias, sino también que permeen en el personal docente y en los estudiantes de las instituciones que ustedes representan. Ha sido un placer estar con ustedes y los invitamos entonces a que se mantengan al tanto de las comunicaciones que realizaremos sobre futuras capacitaciones. Y esperamos que si realizamos una actividad el otro año de manera presencial, poder reunirnos acá en su universidad, la Universidad Autónoma de Chiriquí, a través entonces de la iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, dirigida por el doctor Pedro González Birma, y la profesora Beverly Roja, que es nuestra directora de investigación y que está anuente a colaborarnos con todas estas iniciativas que tenemos para esto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Nibia Gutiérrez. Para el cierre de esta importante sesión, no está por demás mencionar que tenemos preparados una serie en continuidad de estas conferencias, aunque ustedes bien saben que por cierre de año, probablemente en el mes de diciembre no estemos conectados con ustedes, pero a partir del mes de enero sigamos trabajando esta serie de conferencias mensuales impartidas por importantes colegas a nivel Latinoamérica y miembros de nuestro comité científico para enriquecer la formación al respecto de grandes autores, revisores y, por qué no decirlo, hasta editores, con la experiencia de quienes están aquí. Y es así también que la intención es rebasar el trabajo científico en el sentido de lo virtual, rebasarlo hacia lo presencial, y estaremos teniendo más actividades científicas al respecto y de la mano de quienes quieran sumarse en la publicación en la revista Hatuaida, y que tendrán también siempre nuestras comunicaciones para una multiplicidad de eventos científicos. Gracias a todos. Con esto terminaríamos.